Hola, bienvenidos a este Polimedia titulado Protección de datos en el ámbito sanitario, Marco Asito. Abrimos con una frase clásica, tan clásica que es de Quevedo, donde el mago Quevedo nos decía: la posesión de la salud es como la de la hacienda, que se goza gastándola y si no se gasta, no se goza. Bien, lo mismo podemos hablar de la salud como de los datos. Si los datos los gozamos, es decir, los empleamos, los estamos disfrutando, pero quizá al estar empleando esos datos estamos poniendo en riesgo algo con lo cual estamos no gozándolas al final. Bien, vamos a cubrir un par de breves objetivos. El primero va a ser enumerar las clases de información empleadas en una organización sanitaria y el segundo, enumerar las clases de atributos de un conjunto de datos atendiendo a la privacidad. Para esto vamos a desarrollar este breve listado de contenidos. Después de la introducción hablaremos de la historia clínica, que va a ser nuestro eje para el mundo sanitario. Vamos a hablar de la clasificación de la información y cerramos con la clasificación de los atributos. Bueno, antes, a modo de introducción, hay un montón de leyes que circundan en torno a los datos sanitarios. Hay grandes bloques de leyes que ya conocemos por otras cosas y que están en el ambiente y que seguro que como profesional pues las conoces ya, la legislación básica sobre protección de datos y toda la normativa relevante sobre ciberseguridad, desde el Esquema Nacional de Seguridad hasta todo aquello que emana del CCNCERT. Pero hay un bloque adicional que es aquella normativa, y aquí incluyo también normativa técnica, normativas UNE, ISO, etcétera, que circulan en torno a los pacientes y a los productos. Si necesitas saber más de todo esto, yo te recomiendo que bucees en la web de NISA, que es la Agencia de Ciberseguridad Europea, por supuesto las bolsas legislativas del BOE y de Eurlex, y también dentro de la base de datos de AENOR. Dicho esto, pues mi primera pregunta aquí sería, bueno, ya te acabo de mencionar ENISA, la Agencia Europea para la Ciberseguridad. ENISA tiene un documento muy importante sobre cómo se anonimizan los datos en el entorno sanitario. Yo te recomiendo que lo localices, la veas y veas cómo se puede aplicar en tu trabajo diario. Bueno, ya nos vamos a centrar en la historia clínica. Antes de meterme en la historia clínica, yo recomiendo también otra cosa, y es consultar la guía para pacientes y usuarios de la sanidad de la Agencia Española de Protección de Datos. Esto que veis aquí es un esquemita que sale precisamente de una lectura superficial de esa guía. Pues primero tenemos la historia clínica compuesta de datos, y en esa historia clínica, pues por una parte sabemos que es un documento de carácter legal, por otra parte tenemos claro que tiene un par de objetivos principales. El primero, recoger toda la información relativa a los tratamientos o a la salud de un paciente concreto, y el segundo, pues que ese paciente reciba una atención personalizada. Ejemplos: registro de alta, exploraciones, la evolución del estado, registro de ingresos, cuidados de enfermería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué está compuesta entonces la historia clínica? De datos. Y esos datos, que de verdad va a ser lo que a mí me preocupe, vamos a tener que atenderlos en tanto en cuanto son datos identificativos, son datos relacionados con la salud y, por tanto, son datos sensibles. Ahora enseguida hablaremos de esta palabra que volverá a aparecer. ¿Qué es la sensibilidad? Bueno, pues en resumen, lo que nosotros tenemos es que cuidar de los derechos, no de los datos, sino de los ciudadanos, que son los dueños de los datos. Derechos que emanan de nuestra normativa de privacidad: acceso, derecho de rectificación, derecho de cancelación, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición. Bien, ¿qué flota sobre todo esto? Pues sobre el tratamiento de los datos, evidentemente, debe ser algo confidencial, debemos tener claro que los consentimientos se han recabado de forma adecuada. Ojo, porque la palabra consentimiento en el entorno de la sanidad tiene una doble acepción. Una cosa es que consientas un tratamiento y otra cosa es que consientas el tratamiento de los datos. Si te van a hacer una resonancia magnética, quizá firmes dos consentimientos a la vez. Uno, para qué van a hacer con los datos de tu resonancia, los datos gráficos de tu interior de tu cuerpo, y otro, porque si te van a tener que poner un contraste o hacer alguna cosa más intrusiva, pues tienes que decir sí, estoy de acuerdo con que me lo hagan porque es beneficio para mi salud. Por otra parte, tenemos otra palabra que también es ambigua dentro del mundo de la sanidad: el tratamiento. Claro, aquí el tratamiento sanitario yo lo dejo de lado. Aquí lo que me preocupa es el tratamiento de los datos que están contenidos en la historia clínica. Y sin más, pues
tenemos que dejar claro que todo esto ha de ser transparente para el usuario. El usuario tiene que saber que sus datos están tan protegidos como su salud, y eso se consigue mediante una buena dosis de información que debe emanar de la institución pública o privada, del hospital, hacia el ambulatorio o la clínica privada al paciente. Bien, ¿cómo se clasifican los datos en una organización sanitaria? Aquí vamos a ver cómo, de nuevo, vamos a hablar de cosas que parece protección de datos, pero que va un poco más allá. Tenemos datos personales. Datos personales, pues bueno, los ejemplos lo dicen bien claro, ¿no? El nombre, la fecha de nacimiento, el correo, el teléfono. Bueno, si yo quiero contactar con alguien, tiene que venir al ambulatorio, le mando una cita, un SMS, tengo que tener su teléfono. Bien. Otra información que también son datos personales, pero en este caso son más sensibles, ¿no? Tengo información médica, información genética, datos biométricos. ¿Por qué es sensible? Porque lo dice la propia normativa. ¿Recordáis? Antes decía, aparece la palabra sensible. ¿Sensible por qué? Porque el artículo 9 nos dice que hay una serie de datos que tienen que ser especialmente cuidados por su sensibilidad, es decir, porque afectan directamente a la calidad de vida del humano que está al final de esos datos. Y ahora damos un salto y vamos a hablar de otro tipo de datos que ya trascienden de lo que es la protección de datos. Datos confidenciales. ¿Qué es esto? Secretos comerciales, propiedad intelectual, tratamientos que todavía están en experimentación. Es decir, estos no son datos personales, son datos de trabajo. Y por otra parte tenemos el último apartado, que son lo que llamamos la categoría pública. Todo aquello que publicamos en webs, todo es aquello registro de la administración pública, la información de contacto, la información difundida en medios de comunicación, que como veis aquí, pues la verdad es que la protección de datos tiene muy poco que contar, a no ser que estemos divulgando de forma irregular datos personales de forma pública. Bien, yo os hago una pregunta ahora y simplemente es que cojáis lápiz y papel y empecéis a pensar en un hospital hipotético y empecéis a rellenar estos campos con posible información que podéis encontrar en las webs y simplemente en foros de la red para poder tener claro cuál es la división entre los datos. ¿Cuáles serían los atributos en un conjunto de datos? Y aquí ya hablamos de esas dos primeras categorías. Hablamos de las categorías de datos personales puros. Pues hablamos desde nuestro prisma, que además no solamente la privacidad, sino que es la anonimización dentro de la privacidad. Los atributos en un conjunto de datos se dividen en 4 clases. En primer lugar tenemos los identificadores, que sería el conjunto de atributos que permite identificar de forma explícita a un individuo. Los ejemplos típicos: nombre, DNI, número de la seguridad social. Después tenemos los casi identificadores. Un casi identificador es un conjunto de atributos que potencialmente pueden identificar a un individuo. Avanzamos nivel, tenemos los sensibles, que son aquellos que dan información específica y sensible a un individuo concreto. Ejemplo, datos genéticos. Ejemplo, preferencias sexuales. Ejemplo, creencias religiosas. Bien. Y todo el resto que no está aquí serían los datos no sensibles. Bueno, pues casi lo tenemos. Nos queda cerrar con un breve apartado de conclusiones, donde recordamos que en el marco básico de la protección de datos en el ámbito sanitario hay que considerar las normas sobre privacidad, las normas sobre ciberseguridad y también las normas específicas de sanidad. La clasificación de la información en una organización sanitaria sería muy básica, cuatro conjuntos: personal, sensible, confidencial y pública, y de igual manera 4 conjuntos para la clasificación de los atributos en un conjunto de datos, pensando en esta privacidad / anonimización. Identificadores, casi identificadores, sensibles y no sensibles. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo Polimedia.